Bueno, ayer anoche en Cuarto Poder hubo este informe acerca de su vinculación con este tema de la empresa Interoil, ¿no? Esta empresa petrolera. En resumen, el tema sería así: usted firmó junto con el presidente Humala y no sé si también el ministro de Economía y Finanzas una resolución extendiéndole el plazo de operación a esta empresa Interoil en la explotación de un lote petrolero, pese a que esta empresa había perdido en un arbitraje con el Estado a propósito precisamente de la terminación de su contrato vencía hace como 1 año y medio, 2 años, y la empresa demandó en un arbitraje al Estado, perdió el arbitraje, pese a ello, el Estado le renueva por 1 año más. Usted firma, además, pese a haber sido miembro del estudio Quijandría Laup, que precisamente fue quien demandó, quien asesoró a esta empresa Interoil en esta relación con el Estado. Entonces usted asesora, digamos, a la empresa y luego, ya cuando es ministro, firma esta resolución extendiéndole por 1 año este contrato, pese a que había perdido su relación con el arbitraje con el Estado. Es un señalamiento fuerte. ¿Qué puede usted decir al respecto? Jaime, buenas noches y gracias por darme la oportunidad de descartar tajantemente la acusación de conflicto de interés que emerge en este tema. Aquí no ha habido nunca nada oculto. La relación profesional que hemos tenido con el estudio Laup Quijandría fue una relación pública, notoria. El presidente estaba, cuando me invitó a tomar la cartera de Energía y Minas, perfectamente en conocimiento de las actividades que yo tenía. ¿Estaba en conocimiento de que usted asesoraba a esta empresa? No solamente a esta empresa, sino a la gran mayoría de empresas del sector público y privado que trabajan en el sector energía. Pero digamos, cuando usted firma este decreto o esta resolución extendiendo el plazo o firmando o aprobando un contrato por 1 año más a esta empresa, pese a que esta había perdido el arbitraje, ¿el presidente que firma con usted sabía que usted había asesorado a esta empresa antes? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Déjeme explicarle cómo es que esto se lleva adelante. En primer lugar, no es verdad que el estudio Laup Quijandría fue el que inició las acciones para la extensión del contrato. O sea, esto ya se venía después de muchos años. El origen de la controversia es los días perdidos en las operaciones durante el fenómeno del Niño en la región. Lo que Interoil solicitaba era que se extendiera el contrato por los días en calidad de fuerza mayor que sucedieron a raíz del Niño. Esto fue llevado, como toda controversia, al árbitro que señala el contrato. ¿Pero ustedes asesoraron en eso? No. Nosotros no hemos asesorado en eso. Esa controversia ya estaba. Habían otros equipos de abogados que trabajaban con Interoil. Entonces, ¿ustedes en qué asesoraban a Interoil? Asesorábamos en la recuperación de las operaciones. O sea, Interoil tiene un cambio de gerencia y nos llama para ayudar a reconstruir su relación y a llevar adelante sus operaciones. ¿A ustedes como gestores, como gerentes? Gerentes, no como gerentes, sino como asesores en la gerencia de la empresa, no como litigantes ni abogados de ellos. Otros estudios trabajaban en esto. Lo que es importante señalar es que cuando asumí el cargo, ya la negociación para la extensión de este contrato por 1 año ya se había cumplido. La política general que se estableció desde julio del año pasado. ¿Eso cómo consta? En documentos, hay documentos expresos de la decisión del gobierno de extender los contratos, no solo el de Interoil, sino de todos los contratos que vencían en los años que vienen en la cuenca de Talara, por 10 años más. En el caso este, es interesante darse cuenta. No, pero es un caso diferente, porque aquí no se le extiende 10 años más, sino 1 año más. Por supuesto. Y además, había esta empresa perdido un arbitraje en el que pedía precisamente que se le extienda ese plazo. Durante el proceso que duraba la decisión de la Corte, estaba claro que Perú Petro
que es la institución encargada de negociar y de suscribir los contratos, no podía hacer nada. Perupetro tenía que esperar el fallo del laudo para tomar una decisión. Cuando se produce esto, Perupetro no tiene ninguna posibilidad de reemplazo. No podía a dedo escoger otra empresa para tomar las operaciones. Acá en el país no existe una empresa estatal que pueda asumir esta responsabilidad. En consecuencia se decide, y me pareció perfectamente racional, que aquellos que estaban ahí, que conocen la operación, se les extienda por un año el tiempo necesario para, primero, entregar los campos. Los campos de petróleo no se entregan cerrando la puerta y las llaves. Aquí hay que revisar stocks, revisar equipos, revisar la situación, cómo están las operaciones. Y esa operación de cierre hay que hacerla en un tiempo. Y en segundo lugar, eso debió, de acuerdo a la ley, haberse hecho en un año, el año anterior al término del contrato. Y por lo visto, durante ese año, ese último año, digamos, del contrato, Interoil no hizo nada, ¿no? Es decir, no inventarió para hacer la entrega, sino que se dedicó más bien a preparar la demanda. No, o sea, la demanda ya estaba planteada y era durante el proceso que la Corte tomó para definir el laudo que Perupetro no hizo nada, esperó que el laudo tuviera lugar. Y en el momento en que el laudo tiene lugar, ellos se encuentran en una situación de emergencia, no podían continuar las operaciones, los campos no se pueden dejar solos y no tienen ninguna otra alternativa que extender el contrato por un año, una medida temporal. Ninguna empresa petrolera le toma un contrato por un año. Ninguna empresa petrolera toma un contrato a dedo. O sea, Perupetro tenía que hacer esto. Y esta decisión no es que nosotros la hayamos negociado antes. Esta decisión ya estaba tomada antes que yo fuera a la cartera de Energía y Minas. O sea, el directorio de Perupetro y las personas que estaban ahí ya habían elaborado los informes, habían elaborado los documentos, demostrando que esa era la medida racional. Entonces, cuando a mí me llegó el expediente, dije, bueno, esto es normal, o sea, tenemos que dejar a esta empresa operando. El tiempo que se prepare un nuevo concurso, el tiempo que se encuentre un reemplazo. Bueno, pero ¿por qué se firma un contrato en las mismas condiciones idénticas, según se ha dicho, a las anteriores, cuando las circunstancias eran completamente diferentes? Ya no había riesgo de no encontrar petróleo, porque ya había petróleo. El precio es muchísimo mayor, el precio del petróleo, al que era 20 años atrás, cuando se firmó el contrato original. Creo que era $20 en ese momento el barril, ahora es más de $100. En fin, las condiciones son completamente distintas y entonces el Estado hubiera podido firmar un contrato en condiciones muchísimo más ventajosas para el Estado y no las mismas condiciones anteriores. O sea, cuando uno extiende un contrato petrolero dentro del plazo que asegura la ley, que es 30 años, las condiciones se mantienen. Esa es la práctica en la industria. O sea, si uno renegocia un contrato, o sea, si uno impone nuevas condiciones, estas estarán ligadas a nuevos programas de actividades, estas estarán ligadas a nuevas actividades. Pero aquí lo que se decía era simplemente, siga usted operando como venía operando, denos el tiempo de cerrar este contrato y de buscar un reemplazo. Y eso es lo que se ha hecho. Pero, ¿cómo es posible que Perupetro no tuviese un plan? Perupetro sabía que el Estado estaba embarcado en un arbitraje con esta empresa y que ese arbitraje, además, ya se sabía que iba a resultar favorable al Estado. Y el arbitraje era precisamente para impedir que, desde el punto de vista del Estado, esta empresa continuara un tiempo más. Entonces, sin embargo, no tenía un plan B. Perupetro no sabía perfectamente que podía ganar y por lo tanto tenía que tener una alternativa preparada. En primer caso, Perupetro no pudo convocar a una licitación como corresponde, ya primero no tenía la certeza del fallo del tribunal. Y en segundo lugar, había una acción cautelar que le impedía, e inclusive una recomendación de los árbitros en el sentido de mantener las condiciones del contrato vigentes sin ni preparar ningún concurso. Usted está mencionando, claro, esta empresa interpuso una acción cautelar para mantenerse, operando mientras salía el resultado del fallo, del laudo, ¿no es cierto? Y los árbitros extranjeros aceptaron esa medida cautelar y le dijeron a Perupetro, ese contrato se mantiene vigente hasta que nosotros fallemos. Ahora, la medida cautelar
en la medida en que el laudo arbitral no resultó favorable a la empresa, esa medida cautelar no asegura el derecho, digamos, a percibir las utilidades que esa empresa ha tenido durante el año en que ha operado sin contrato, ¿no? Porque en la práctica ha operado sin contrato. No. Entonces, claro, los árbitros señalan, los árbitros recogen esa medida cautelar. O sea, la Corte de Comercio Internacional recoge la medida cautelar, le indica a Perupetro, ese contrato sigue vigente en las mismas condiciones que ustedes han firmado hasta que yo falle. Y pese a que, aun cuando el fallo sea... cualquiera de las dos direcciones. ¿En cualquiera de las direcciones? El tiempo de vigencia del contrato se mantiene en las mismas condiciones hasta que nosotros árbitros entreguemos el fallo. ¿Sí? ¿Sí? Pues esto está... ¿Y no hay la contracautela? Bueno, eso se podría plantear después. Pero en el momento en que duraba este proceso, los árbitros le dicen, el proceso sigue vigente como tal, y los contratos son los mismos. Pero si no entiendo eso, porque si el arbitraje es precisamente acerca de eso, acerca de si el contrato se prolonga o no se prolonga. Entonces, ¿cómo es posible que el tribunal diga, el Estado tiene la razón, es decir, el contrato no se prolonga, y sin embargo diga, la cautelar permite que sí se prolongue y por lo tanto se prolonga? Es decir, es una contradicción. No. O sea, vamos una por una. Vamos a una cosa. Primero, se plantea la medida cautelar. La medida cautelar es llevada a un arbitraje. Sí. Los árbitros recogen la medida cautelar y dicen, mientras que yo examino el caso, mientras que yo analizo hasta que llegue el fallo, el contrato sigue vigente. Ya, sigue vigente. Correcto. Pero sigue precisamente, en las mismas condiciones. precisamente digamos, la diferencia, el arbitraje es acerca de si se prolonga o no el contrato. Correcto. Es decir, si sigue o no vigente. Entonces, los árbitros, ¿cómo es posible que el árbitro diga, oiga, no se prolonga el contrato y al mismo tiempo diga, sigue vigente? O sea, es una contradicción. Digamos, lo que usted dice no tiene ningún sentido. No. Mire, o sea, hay que ponerlos en los tiempos. O sea, la medida cautelar se plantea hace quizás 4 o 5 años. Se entra al proceso arbitral. En el proceso arbitral, los árbitros recogen la medida cautelar y le dicen, señores, nosotros vamos a arbitrar, pero mientras que nosotros tomamos nuestra decisión, usted tiene que mantener el contrato en las condiciones que está firmado. Ellos han fallado después. Ellos han fallado después y mucho más tarde. Y ellos dicen, ok, tienen el que tiene razón es usted, el contrato está concluido. ¿Está concluido cuándo? Está concluido en sus fechas. Entonces no hubo contrato a partir del momento en que terminaba el contrato, es decir, toda la etapa de la medida cautelar se funcionó sin contrato y por lo tanto habría pues que devolver las utilidades, en fin. Perú Petro es libre de demandar y de tomar las acciones legales posteriores. Bueno, vamos llegando, pero no lo ha hecho. No, ya lo ha hecho. ¿Ah, sí? ¿Ha demandado qué? Ha demandado que se revise las condiciones bajo las cuales se siguió este periodo. ¿Sí? O sea, el hecho de que uno haya extendido el contrato por 1 año en condiciones de emergencia no quita al Estado sus derechos para regresar y revisar esta situación. Pero habría que entender de que el día en que esto sucedió, uno no podía dejar los campos abandonados. Uno no podía dejar en una operación petrolera sin nadie. Había que extender para poder hacerle extender. Pero Petro partía del supuesto de que iba a perder, entonces. Es decir, no tenía ni nada, una alternativa preparada. Más aún, los árbitros le habían indicado que él no podía, entre tiempo, buscar un reemplazo. Y eso está documentado. ¿Cómo va a darle esa orden a una empresa del Estado peruano? Oye, usted no busque a nadie en la previsión o en la posibilidad de que... Eso es imposible. Dice, la convocatoria, esto es lo que dice el informe legal que prepara los abogados de Perú Petro. Dice, la convocatoria a un proceso de selección o a un concurso por invitación, previo a la emisión del laudo, puede considerarse por el tribunal arbitral como una perturbación a los derechos de Interori relativos a la explotación de los recursos, con las consecuentes responsabilidades para la empresa
en caso el laudo sea favorable a Interoil y se generen daños. Bueno, no necesariamente la convocatoria, pero sí tener preparada la alternativa, haber conversado con algunas empresas para, en fin, no sé. Un concurso no se genera en un día. Un concurso. Por eso, ha tenido todo un año para hacerlo. Perupetro, todo el tiempo que ha durado, ¿cuánto tiempo ha durado este laudo? Este arbitraje. Por lo menos 2 o 3 años, tengo entendido. No, por eso digo, ha habido tiempo.